La pantalla de mi teléfono se iluminó con un mensaje inesperado. ¿Estás sola? Era del mejor amigo de mi esposo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nunca me había escrito así, sin razón, sin contexto. Miré el mensaje por unos segundos, dudando si responder o simplemente ignorarlo. Algo no encajaba. Antes de que pudiera siquiera escribir algo, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era una llamada. Vi el nombre de mi esposo en la pantalla. Respiré hondo antes de contestar. Voy a llegar tarde. Se complicaron unas cosas en la oficina, dijo con voz cansada. Miré el reloj. Eran las 8 de la noche. ¿A qué hora crees que llegues?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No lo sé, tal vez después de la medianoche. Colgué el teléfono y volví a mirar el mensaje. Mis pensamientos comenzaron a desordenarse. ¿Era una coincidencia? ¿Por qué justo ahora, cuando mi esposo no estaba? Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. Todo parecía normal. Pero justo cuando estaba por alejarme, un sonido rompió el silencio. Un claxon. No era un auto pasando. Era alguien esperando. Mi corazón empezó a latir más rápido. El sonido del claxon aún resonaba en mi cabeza cuando abrí la puerta y lo vi ahí, apoyado contra su auto con una expresión despreocupada. Pasaba por aquí y pensé en saludarte, dijo con una sonrisa. Dudé por un segundo, pero le hice un gesto para que entrara. Nos sentamos en la cocina, el aroma del té llenando el aire. El silencio se hizo cómodo al principio, pero poco a poco la conversación se deslizó hacia algo más personal. Le conté lo que llevaba semanas atormentándome, la distancia de mi esposo, las noches que llegaba tarde, las conversaciones vacías, la frialdad que parecía haber ocupado el lugar del hombre con el que me casé. Mientras hablaba, su mirada se mantenía fija en la mía, atenta, como si cada palabra que saliera de mi boca fuera un secreto que solo él podía entender. Tomó un sorbo de su té y dejó la taza sobre la mesa con calma. Luego sonrió, pero no como antes. Había algo más en esa expresión, algo que hizo que mi estómago se encogiera. Tú mereces más, dijo con voz baja, casi como si no quisiera que lo escuchara. La noche era cálida y silenciosa cuando salimos de la casa. Él sugirió dar una vuelta en su coche antes de que me quedara sola de nuevo. Acepté sin pensar demasiado, necesitaba distraerme. Manejamos sin rumbo, con las ventanas abajo y la brisa rozando mi piel. La conversación fluyó con naturalidad, mezclando risas con confesiones. No me había sentido tan ligera en mucho tiempo. Cuando llegamos a mi edificio, apagó el motor y el silencio se instaló entre nosotros. La ciudad dormía, pero dentro del auto, el aire se sentía denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Sus ojos me miraban de una forma distinta, intensa, como si intentaran leer cada pensamiento que cruzaba por mi mente. Mi pecho subía y bajaba con rapidez, mi corazón golpeaba con fuerza. Antes de entender lo que pasaba, sus labios ya estaban sobre los míos. Fue breve, eléctrico, imposible de detener. Un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, el sonido del teléfono me sacó de ese instante. Miré la pantalla. Mi esposo. El pulso se me aceleró aún más. El beso aún ardía en mi mente cuando, al día siguiente, su nombre apareció en mi teléfono. Un simple «¿Cómo amaneciste?» parecía inofensivo, pero sentí que contenía mucho más. Respondí con cautela, manteniendo la conversación breve, evitando dar señales equivocadas. Pero él no se detuvo. Sus mensajes continuaron, cada uno más personal, más directo, como si poco a poco estuviera rompiendo una barrera invisible entre nosotros. Estuve pensando en anoche, escribió un día. No deberíamos hablar de eso, respondí, aunque mi dedo tembló antes de presionar enviar. ¿Por qué no? No hicimos nada malo, insistió. Y yo quería creerlo, quería aferrarme a esa excusa, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Unas noches después, mientras mi esposo dormía a mi lado, sostuve el teléfono en la oscuridad y escribí sin pensar demasiado: esto está mal. Vi los 3 puntos aparecer en la pantalla. Su respuesta llegó de inmediato. Entonces, ¿por qué se siente tan bien? Mi respiración se entrecortó. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa de noche. Pero incluso con la pantalla negra, las palabras seguían brillando en mi cabeza.
La invitación llegó de la nada. Hoy quiero que salgamos a cenar, solo tú y yo, dijo con una sonrisa. No recordaba la última vez que habíamos hecho algo así. Elegimos un restaurante elegante, el tipo de lugar donde antes celebrábamos aniversarios. La conversación fue ligera al principio, como si estuviéramos esforzándonos por recordar cómo era antes de que el silencio se instalara entre nosotros. Me habló de su trabajo, de proyectos futuros, de planes que en algún momento me habrían emocionado. Asentí, sonreí en los momentos adecuados, pero dentro de mí algo estaba apagado. Cuando salimos, la noche era fresca. En el coche, antes de arrancar, giró hacia mí y sin previo aviso, me besó. Sus labios eran familiares, cálidos, seguros, pero algo faltaba. No sentí la electricidad, el vértigo, la chispa que había sentido aquella noche en otro coche, con otra persona. Me separé con una sonrisa vacía y miré por la ventana. Al llegar a casa, revisé el teléfono sin pensarlo. Un mensaje sin leer. ¿Tú también piensas en mí? Mi estómago se contrajo. Sabía la respuesta. A la mañana siguiente, su mensaje llegó temprano. Café, 10 minutos, solo para hablar. Dudé antes de responder, pero al final acepté. Nos encontramos en un lugar discreto, lejos de miradas conocidas. Apenas nos sentamos, su mirada era intensa, distinta. No puedo seguir fingiendo, dijo sin rodeos. Mi pulso se aceleró. Esto no es un juego para mí, lo que pasó, lo que sentimos, lleva mucho más tiempo dentro de mí de lo que imaginas. Tragué saliva, sintiendo el peso de sus palabras. No debió pasar, murmuré, pero ni yo me creía esa frase. Su mirada no se apartó de la mía, su silencio decía más que cualquier confesión. Dentro de mí, todo era un caos. Entonces, mi teléfono sonó, rompiendo el momento. Era mi esposo. Contesté con la voz tensa. Mi reunión se canceló, estaré en casa antes de lo esperado, dijo. Sentí el sudor en mis palmas. Asentí sin responder y colgué. Levanté la vista. Sus ojos aún estaban sobre mí, esperando. Debo irme, susurré. Pero lo único que realmente quería era quedarme. Entré a casa con el corazón latiendo en mi garganta. Mi esposo estaba sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, la mirada fija en la pantalla, como si buscara algo. Su expresión era tensa, diferente. Cerré la puerta con cuidado, intentando no mostrar nerviosismo, pero en cuanto levantó la vista, supe que algo andaba mal. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó sin rodeos. Su voz no era agresiva, pero tampoco sonaba normal. Tragué saliva y negué con la cabeza, sintiendo cómo la tensión crecía en el ambiente. Sin apartar la mirada, giró el teléfono hacia mí y mostró la pantalla. Una foto. Yo, de pie junto a su amigo en la oscuridad de un estacionamiento. El ángulo no era claro, pero la cercanía entre nosotros se notaba demasiado. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser casualidad. ¿Coincidencia?, preguntó con una calma inquietante. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Sabía que cualquier palabra equivocada solo empeoraría la situación. Respiré hondo, pero mi mente solo tenía una pregunta: ¿quién tomó esa foto? Después de varios días de lluvia, decidí pasar la tarde en el jardín. Las plantas lucían frescas, llenas de vida, pero una en particular me llamó la atención. Era demasiado grande para mi flor mojada. Su tallo inclinado parecía vencido por su propio peso, sus pétalos aún cubiertos de gotas. Intenté trasplantarla a una maceta más grande, pero la tierra húmeda lo complicó todo. Tal vez no debía moverla. Tal vez debía dejarla donde estaba. Pero algo en mí insistía en cambiarla de lugar. Horas después, exhausta, me dejé caer en la cama y me quedé dormida al instante. Mi sobrino entró corriendo a mi habitación mientras dormía, despertándome con su emoción. «Tía, hay una flor nueva en el patio», dijo con los ojos brillantes. Sonreí, aliviada. Mi esfuerzo no había sido en vano. Ese mismo día, me encontré con él. Debíamos hablar, aclararlo todo. Pero su expresión era distinta, más fría. «Pensé que ya habías tomado una decisión», murmuró. Antes de que pudiera responder, una sombra apareció detrás de mí. Mi esposo. Mi sangre se congeló.
Todo ocurrió demasiado rápido. Un solo segundo de silencio. Una sola palabra escapó de su boca. ¿Por qué? Y entonces, sin previo aviso, su amigo me besó. Deliberadamente. Justo frente a él. El beso aún ardía en mi piel cuando mi esposo dio un paso atrás. No gritó, no preguntó nada más. Solo me miró, con una expresión vacía, como si en cuestión de segundos yo me hubiera convertido en una desconocida. Luego, sin decir una sola palabra, se giró y se fue. Quise correr tras él, detenerlo, explicarle algo, aunque ni siquiera yo sabía qué decir. Pero mis piernas no se movieron. Solo lo vi desaparecer. Sentí como el aire se volvía denso, como el mundo a mi alrededor se detenía. El teléfono en mi mano tembló. Le escribí un mensaje, solo su nombre, solo eso, pero nunca llegó una respuesta. Volví a escribir, llamé, insistí, pero todo lo que recibí fue silencio. Giré la cabeza y vi a su amigo. Creí que él diría algo, que tal vez intentaría sostenerme en medio del caos que había provocado. Pero su mirada ya no tenía la misma intensidad. Su sonrisa era diferente. No era para tanto, murmuró con una media risa. Y en ese instante lo entendí todo. Él no me quería. Solo quería ganar. Pero yo había perdido todo. Los días pasaron sin forma, sin peso, sin sentido. Al principio esperaba que algo cambiara, que tal vez mi esposo respondiera, que su amigo volviera a buscarme, que alguien, al menos uno de los dos, me hiciera sentir que no lo había perdido todo. Pero nada pasó. La ausencia se hizo permanente, como una sombra que me seguía a todas partes. Mi esposo desapareció de mi vida sin dejar rastro. Ni un mensaje, ni un intento de explicación, ni una oportunidad para arreglarlo. Se fue como si nunca hubiera estado. Su amigo también se esfumó. Ya no hubo llamadas, ni mensajes, ni invitaciones a tomar café. Me dejó exactamente donde me había encontrado, sola. Miraba mi teléfono a diario, esperando algo, cualquier cosa. El silencio se volvió insoportable. Una noche, mientras el eco del televisor llenaba la casa vacía, el teléfono vibró sobre la mesa. Mi corazón se aceleró. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo una absurda esperanza. Miré la pantalla. Oferta especial en seguros de auto. Un mensaje sin valor. Un suspiro salió de mi pecho. Cerré los ojos. No quedaba nada.